Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino. Uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 70. Capítulo 70. Una belleza. La sangre y las escamas del dragón son principalmente materiales. Necesito observar tu forma de vida. No te resistas. Tras decir esto, Rias agitó suavemente la mano. Aparecieron capas de círculos mágicos que rodearon al Gran Rojo. Simultáneamente, Rias también sacó varios artefactos mágicos. Desactiva el poder de tus sueños, dijo Rias. Comprendido. El Gran Rojo anuló su poder onírico, y entonces Rias comenzó a observar su estado vital. Aunque actualmente tiene forma humana, su esencia vital sigue siendo la de un dragón. Poco después, Rias había recopilado una gran cantidad de datos. Pero no fue suficiente. Rias pensó por un momento y, usando su habilidad psíquica del sexto sentido, liberó innumerables partículas. Las partículas entraron en el cuerpo del Gran Rojo, pero fueron rápidamente digeridas y absorbidas. Controla tu cuerpo. No absorbas mi poder. Rias le dio una palmadita en el muslo al Gran Rojo. La Gran Roja quedó momentáneamente aturdida, luego intentó controlar su cuerpo y preguntó, ¿así? Rias frunció ligeramente el ceño y dijo, ¿puedes esforzarte un poco más? No puedo hacerlo. El Gran Rojo se encogió de hombros y dijo, este ya es el límite. El poder que se filtra en mi cuerpo es demasiado débil. Aunque haga todo lo posible por controlarlo, se digiere fácilmente. Tras una breve reflexión, Rias alzó la mano. Un resplandor tomó forma en su palma. Poco después, apareció ante ella un bastón. Era un objeto mágico. En poco más de 10 segundos, Rias había construido este dispositivo mágico. Este bastón se llamaba bastón de partículas mentales. Su función inicial era singular. Era un dispositivo mágico auxiliar. Fue construido específicamente para la observación de las partículas condensadas por el sexto sentido de Rias. Cada una de esas partículas se había convertido en una forma sólida, con fórmulas defensivas desplegadas en su interior. Pronto, Rias sintió cómo estas partículas vagaban por el cuerpo del Gran Rojo, transmitiendo luego diversos datos al dispositivo mágico de procesamiento de datos que Rias había construido. SSS, el Gran Rojo respiró hondo y dijo, ¡qué sensación tan extraña! Es como si mi cuerpo se estuviera desintegrando, entrando y saliendo libremente. Basta de tonterías. Los datos actuales aún están lejos de ser suficientes.
Rías echó un vistazo al gran rojo. Tras pensarlo un momento, Rías transformó el bastón en la forma de una horquilla roja y se la puso en la cabeza. Dejémoslo así por ahora. Mientras hablaba, Rías abrió la puerta y preguntó: ¿Cómo sueles vivir? Te seguiré. El gran rojo sonrió y dijo: Yo también quiero experimentar cómo existe la vida en el mundo. Aunque poseas el poder de los sueños. Rías la miró. El poder del sueño incluye, naturalmente, el poder de los sueños. Si quisiera, podría experimentar cualquier estilo de vida sin problema, a través de los sueños. Los sueños y la realidad son, en última instancia, diferentes. Además, el tú de un sueño no es el verdadero tú. El gran rojo dijo: En sueños, uno no puede ver una joya sin igual como tú. ¿No sería una belleza una metáfora más apropiada? Dijo Rías. Describirte como adorable es la mejor manera. El gran rojo se encogió de hombros y sonrió. Por cierto, ya que vivirás conmigo, no puedes usar el nombre 999, o me causará muchos problemas. Dijo Rías. Todavía no era el momento de que se supiera la verdad. Una vez que se supiera, causaría serios problemas, y Rías no quería lidiar con ese tipo de problemas ahora mismo. Llámame simplemente Sueño. Dijo el gran rojo. A partir de hoy, tú eres el Youkai espejo, Sueño. Rías asintió. ¿Por qué un Youkai? Dream dijo con cierta exasperación. Soy un dragón supremo. Que me llamen Youkai, es simplemente un insulto para mí. La compatibilidad es alta, ¿verdad? Rías se rió. Un espejo representa el reflejo, la sombra y la replicación. No sería sorprendente que Dream usara el poder de la destrucción, pero obviamente no podía ser Bael, ni tampoco podía pertenecer al clan Gremory. Naturalmente, entonces, solo el espejo que representaba la replicación lo aclaraba. Olvídalo, por el bien de la belleza, lo soportaré. Dream murmuró. Una belleza. Al escuchar la descripción que la gran roja hacía de su sueño, Rías murmuró para sí misma. ¿Cómo era su sueño? Rías reflexionó. Un sueño es una esperanza para el futuro, una meta que uno se esfuerza por alcanzar en su corazón, como la carrera profesional y el amor, entre otras. Si se guiaba por su propia filosofía, el mayor sueño de su corazón era el poder. Por lo tanto, lo que quería hacer estaba claro: convertirse en la más alta y la más fuerte. Y el mero eslogan de el más alto y el más fuerte era, sin duda, vacío. Por lo tanto, había documentado cada paso. Partiendo de un estado de debilidad, hasta el reino actual de los trascendentes, e incluso el futuro dios dragón, más allá del dios dragón, poderes y autoridades, autoridad espiritual, el reino de la omnipotencia y el reino del principio que todo lo abarca. Como individuo, como grupo, como mundo. Innumerables líneas de pensamiento brotaban continuamente como una fuente, para luego transformarse en cimientos reales, construyendo un mapa mental tangible. Cada dato constituía una rama enorme. Diversos sistemas, conjeturas y comprensiones de reinos superiores, deducciones. Todo ello se transformaba en un dragón aún más colosal. Innumerables dragones se reunieron, formando posteriormente un mundo aún más vasto. En la concepción de Rías, incluso este mundo donde coexisten dioses y demonios no era más que una canica de cristal. El objetivo supremo: avanzar con pasos prácticos y realistas. Cada paso había sido planificado y sometido a experimentación. Fue precisamente el gran dragón constituido a partir de esto el que pudo atraer a una especie de dragón de sangre pura como el gran dragón rojo. El mero hecho de contemplar su sueño ya era un placer supremo. Si pudiera verla superar los obstáculos paso a paso, llegar a lugares más profundos y lejanos poco a poco, y ser testigo del proceso de realización de su sueño, eso sería algo aún más valioso. Era como ver a una adorable niña convertirse poco a poco en una belleza incomparable. Presenciar cada etapa de su crecimiento fue un placer. Pensando de esta manera, no era difícil entender por qué el gran rojo, que gobierna los sueños, quería vigilarla. Además, para ella, unos pocos años no tenían ningún significado en sí mismos. Por cierto, ¿no sigues con tus experimentos anteriores? Dream preguntó con curiosidad. Los pausamos por ahora. Rías dijo. Les falta un elemento clave. Este elemento es la fuerza de soporte fundamental. Precisamente por su ausencia, mis experimentos fracasan. Necesito encontrar este elemento para tener confianza en el éxito. Rías era muy astuta. Un solo experimento le bastó para comprender que le faltaba a su objetivo. Antes de eso, primero crearía su biblioteca privada, con la ayuda de Shin Kunil Barren para organizar esos sistemas caóticos.
Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 71. Capítulo 71. Dejé de ser Fliscornorias. @Gibril, ¿encontraste a ese dragón? Aún no, Gibril. Arreglar el sistema tendrá que esperar un poco más. Interrogación de cierre. Rías preguntó confundida. ¿Qué estás haciendo? Recuperándome de las lesiones. Gibril dijo. Como Azriel me menospreciaba, no pude evitar darle una pequeña lección. Al final, sucedió. Rías estaba algo sorprendida. Gibril es un individuo imperfecto entre los Flugel, y también el más impredecible. Con frecuencia logra hazañas que superan con creces su propia fuerza, y Artosh también tiene grandes expectativas puestas en ella. En la obra original No Game No Life, debido a que Gibril desafió a un ser de la raza dragón, Azriel pensó que estaba buscando la muerte y, sin querer, provocó a Gibril. Sintiéndose insultada en su interior, la sumamente enérgica Gibril inmediatamente quiso desafiarla. Justo cuando Azriel quería evitar la pelea, Artosh la detuvo y le ordenó que afrontara el desafío. El resultado final fue, naturalmente, la victoria de Gibril. Sobrevivió al golpe mortal de Azriel y le atravesó el pecho. Como primera creación de Artosh y en la que depositó la mayor parte de su poder, el poder espiritual de Azriel es más de 4 veces superior al de Gibril. Además, Azriel posee una habilidad única que sella el espacio, capaz de matar a un miembro común de Flugel. En la obra original, Gibril retrasó la explosión de su golpe celestial unos microsegundos, escapando así del golpe mortal de Azriel y logrando la victoria. ¿Cuál es la situación actual? ¿Podrías darme los detalles? Rías preguntó con curiosidad. Esa idiota de Azriel fue inesperadamente ingeniosa. Usó una caja negra que sella el espacio, intentando transferir el golpe celestial al interior de la caja para maximizar su poder. Gibril. Pero, por desgracia, ese tipo de cosas son más que suficientes para lidiar con otros miembros de la raza, pero al final, fui yo quien lo cortó directamente. Como Gibril deseaba obtener un arma más delgada y afilada para cortar las escamas y la piel de los Dragon King, logró este Shikai. Por supuesto, esto implicó naturalmente la manipulación de Rías, quien le otorgó el nombre correspondiente a la Zampakut. Y la caja negra de Azriel es innecesaria para las criaturas que se encuentran por debajo de ella y completamente inútil contra las vidas que se encuentran por encima de ella. Ya sean las especies gigantes, los dragones, la raza fantasmal o las especies divinas, ninguna de estas son existencias que la caja negra de Azriel pueda sellar. Por lo tanto, el movimiento de Azriel es enteramente una técnica de ejecución para los miembros de su propia raza. Sin embargo, dado que se trata de un arma diseñada para cortar las escamas de los seres con características de dragón, es natural que la caja negra de Azriel haya sido abierta. Aunque escapé del golpe mortal de esa idiota y la derroté después, aún así resulté un poco herida. Gibril. Por supuesto, se debió principalmente al consumo excesivo. Incluso en la sala de la fórmula mágica, tardaré aproximadamente un año en recuperarme. Gibril. Solo pensar en no poder moverme durante más de un año me aburre muchísimo. Solo puedo venir aquí y charlar en el grupo. El Flugel es considerado la forma de vida artificial más perfecta. Cada miembro del Flugel posee una fuerza al nivel del Rey Dragón, e incluso algunos individuos tienen una fuerza al nivel del Dragón Celestial, equivalente al nivel de los trascendentes en High School de XD. Por supuesto, esto no significa que haya trascendentes entre los Flugel. Si apareciera un trascendente entre los Flugel, alcanzar el nivel de Dios Dragón sería inevitable. Más bien, se trata de una comparación con los trascendentes del mundo de High School de XD. Aunque el Flugel es fuerte, también tiene una debilidad nada insignificante. Ese es su movimiento más poderoso, el golpe celestial. El golpe celestial es un movimiento extremadamente violento, tanto para uno mismo como para los demás. Tras lanzar el golpe celestial, debido a que uno agota forzosamente su propio poder espiritual, el usuario es encogido a la fuerza para mantener su existencia. Aunque Gibril, siendo niña, aún posee una fuerza comparable a la de un demonio de clase suprema, su recuperación natural tardaría al menos más de una década. Incluso en la sala de la fórmula mágica que suministra el Flugel, la recuperación tardaría entre 2 y 3 años. A juzgar por la apariencia de Gibril, en realidad le sobraban fuerzas después de derrotar a Azriel. Veo. Rías Gremory.
La Zanbacut aumenta a la fuerza el filo de la hoja a varios niveles, cortando fácilmente las fórmulas mágicas defensivas del Flugel. De esta forma, incluso al enfrentarse a Azril, cuyo poder espiritual supera con creces el suyo, siempre que se esfuerce en la táctica, podrá mantenerse en igualdad de condiciones y competir. Exactamente. En la sala de la fórmula mágica, separándose deliberadamente de Azril, la adorable Jibril batió sus pequeñas alas, revoloteando emocionada, con el rostro lleno de alegría. Aunque ahora está inactiva, este período es perfecto para realizar experimentos y esforzarse por transformarse aún más. Actualmente, Jibril solo está recopilando fórmulas mágicas defensivas, pero para avanzar de verdad, necesita escuchar la opinión de Rías. Cuanto más fuerte es uno, más difícil es superar sus propios límites, porque los límites del Flugel están ahí mismo establecidos. Ni hablar de superar los límites. En circunstancias normales, Jibril ni siquiera podía superar a Azril. Por lo tanto, superar los límites nunca ha sido una frase vacía. Solo una persona tan completa como Rías puede ayudarla. Jibril. Pequeña Rías, si quiero seguir avanzando, ¿tienes alguna sugerencia o idea? Si hablamos únicamente del Flugel, es muy difícil porque las fórmulas mágicas del Flugel son demasiado perfectas, sin dejar margen para la intervención. Rías. En términos ofensivos, tienes la Zanbacut. Siempre y cuando la integres en tus propias fórmulas mágicas, podrás avanzar aún más. Lo mismo ocurre con la defensa. Puedes crear un escudo similar, con el objetivo de bloquear los rugidos de los dragones. ¿Qué te parece? Finalmente, en lo que respecta a la recuperación, esta es una debilidad del Flugel que debe abordarse. El método más rápido es emular a la raza fantasmal. Jibril. Ya veo, están creando un corredor espiritual independiente, superando al Flugel. Jibril tuvo una revelación repentina en su corazón. Cada raza fantasmal posee una fuerza poderosa y tiene un corredor espiritual independiente. En otras palabras, cada raza fantasmal es una máquina de movimiento perpetuo. Además, el interior de una raza fantasmal tiene leyes completamente diferentes a las del mundo exterior. Cada raza fantasmal equivale a un otro mundo independiente. Lo que sucede es que muchos miembros de la raza fantasmal son eliminados antes de que puedan alcanzar ese nivel de desarrollo. Muchas razas fantasmales poseen un núcleo. Al igual que la montura de Artosh, Avangeim, su núcleo está fusionado con Azril. En otras palabras, Azril más Avangeim representa todo su poder. Pero no tengo la capacidad de analizar una raza fantasmal en absoluto. Jibril estaba algo frustrado. Capturar una raza fantasmal es una tarea extremadamente difícil. Y querer analizar la composición de una raza fantasmal y aplicarla a uno mismo equivale a crear un otro mundo artificial y una máquina de movimiento perpetuo artificial. Lograrlo es más difícil de lo que uno imagina. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 72. Capítulo 72. Sueño Azril, ¿eres amiga de la hermana Jibril? Teresa preguntó con curiosidad. Si las heridas tardan tanto en curarse, ¿por qué luchar hasta ese extremo? Ese idiota y yo no somos precisamente amigos. Jibril hizo un puchero. En definitiva, los Flugel solo tienen parientes y no parientes. El concepto de amigo no existe. Por supuesto, la pequeña Rías es una excepción. Rías. En todo caso, es más bien una relación de hermanas, porque todas las integrantes de Flugel descienden del dios de la guerra Artosh, así que se podría decir que comparten un padre común. Teresa dijo sorprendida. Aunque se peleen, las hermanas no intentarían matarse entre sí, ¿verdad? Ese tipo me menospreció, así que darle una lección es lo más natural, ¿no? Jibril dijo con naturalidad. @Teresia Van Astrea, primero necesito corregir algunas ideas erróneas que tienes. Rías dijo. Primero, los Flugel no son gente normal. Para ellos, la guerra y la matanza son sucesos cotidianos y perfectamente naturales. Segundo, su esperanza de vida es infinita. Mientras la herida pueda curarse, unos pocos años no significan nada para los Flugel. Eso es difícil de entender. Teresa, ¿no es buena la paz? Rías, si los humanos ni siquiera pueden entenderse entre sí, ¿cómo van a entenderse las diferentes razas? Cada persona tiene valores diferentes.
A algunos les gusta la magia, a otros la esgrima, a otros la paz, a otros la lucha, y otros disfrutan del placer de la matanza. No tienes que preocuparte por los demás. Simplemente haz lo que te guste, y ser fiel a ti mismo es suficiente. Teresía. Ahora lo entiendo. Gracias, pequeña Rías ¿eh? ¿Por qué todos me llaman pequeña? Rías estaba desconcertada. No debería ser la más joven del grupo, ¿verdad? También hay personas que no parecen jóvenes, pero que en realidad son muy jóvenes psicológicamente. Esto es verdaderamente milagroso. Ana Repsu. Que te gusten las flores y que te guste la matanza no son mutuamente excluyentes. ¿Es eso así? Teresa ladeó la cabeza, aún sin poder comprender. Había conocido a muy poca gente. Gibril. ¿Es así? Yo, por mi parte, creo que esas cosas tan frágiles son irrelevantes. Una raza que se alimenta exclusivamente de matanzas es aterradora, sin importar cuándo. Ana Repsu pensó para sí misma. Oh, cielos. ¿Quién es este? Mientras caminaba, como era de esperar, le preguntaron sobre la madre de Rías, Benelana Gremory. Pero esto era natural, ya que la apariencia de Dream era un cuerpo modelado a partir de Rías. Ese cabello tan llamativo hacía pensar inmediatamente en Gremory. Su nombre es Sueño, y es una yokai espejo. Dijo Rías. Como era de esperar, todavía hay muchas cosas de las que quejarse. Dream se quejó en voz baja, luego miró a Benelana y dijo: Hola, señora. Soy Dream. Puede llamarme Pequeño Men, o simplemente Mengumen. El Pequeño Men, qué mono. Benelana dijo sonriendo. Así que así es como se verá mi Rías cuando crezca. ¡Qué belleza! ¿Verdad? Yo también lo creo. Dream también sonrió y dijo: no solo el aspecto exterior es excelente, sino que el interior también es genial. Al fin y al cabo, es mi hija. Benelana también estaba llena de orgullo. Ambos parecían disfrutar de su conversación. Después de todo, ella es una diosa dragón que controla el poder de los sueños, y su inteligencia emocional es bastante alta. Tras charlar un rato, Rías caminó hacia una dirección determinada dentro del territorio. Gasper, Valerie, Touhou Kuroka y su hermana, Neyriel, y Rías vivían todos en una misma villa. Pero los demás Shinigami Yoyous, así como los niños que Rías trajo del mundo de Naruto, estaban ubicados cerca y gestionados de forma centralizada. Como noble de pura sangre, Gremory también adoptaría y educaría a algunos niños prometedores. Uzumaki, Naruto y los demás fueron colocados allí por Rías. Cuando Rías se acercó, vio a más de una docena de niños jugando en la playa. Uzumaki, Naruto y Gaara, que habían sido marginados desde la infancia, reían alegremente, lo que provocó que Rías esbozara una leve sonrisa. Así es. Los niños no necesitan tener tantas preocupaciones. Deberían disfrutar de su infancia en paz. Tenían tan solo 3 años, apenas habían salido de la infancia, pero ya tenían que soportar la malicia del pueblo. En cuanto a Gaara, incluso su padre lo trataba como una herramienta. Niños sin amor se reunieron, sintiendo el calor que emanaban los unos de los otros. Esta era una de las pocas cosas que Rías podía hacer en su tiempo libre. Aunque hizo todo esto simplemente por aburrimiento, ver sus sonrisas hizo que Rías sintiera que el viaje había valido la pena. No era algo que hiciera simplemente cuando estaba aburrida, sino algo que realmente salvaba vidas. La salvación no se trata de a cuántos no lograste salvar, sino de cuántos sí salvaste. Mientras comprendiera este punto, Rías no se perdería a sí misma. Tras observar a los niños jugar desde la distancia, Rías apoyó la barbilla en la mano durante un rato antes de dirigirse hacia donde estaban Aizen y los demás. Como rey, Rías tenía la obligación de preocuparse por la vida de sus nobles. Por supuesto, la familia Gremory también fue una de las pocas familias nobles que se preocupaba por sus miembros en lugar de tratarlos como herramientas o esclavos. Parece que estás en buena forma. Rías miró a Aizen y no pudo evitar arquear una ceja. Gracias por su preocupación, señorita. Aizen esbozó una leve sonrisa, se ajustó las gafas y dijo: la cultura demoníaca es muy interesante, especialmente el proceso de reforma, la transformación de una maldad despiadadamente cruel en su estado actual. Entonces, ¿cuál cree que es la razón del éxito de la reforma? Rías arqueó una ceja y soltó una risita. Aizen reflexionó un momento y dijo: poder. El poder es el fundamento de todo. Pero no todo. Rías ni confirmó ni negó, y luego añadió: la arrogancia está bien, pero la arrogancia constante solo conduce al desvío del buen camino. Mientras tengan vida, incluso los dioses omniscientes y omnipotentes se sentirán solos.
El progreso de los demonios, los lazos entre los reyes diablo y la adhesión al bien común del medio ambiente. La reforma no es obra de una sola persona. No dejes que el poder te ciegue. La conversación terminó ahí. Los ojos de Aizen se entrecerraron, impidiendo que Rías pudiera discernir sus pensamientos por un instante. Aizen es un individuo talentoso, solo necesita una buena paliza. O bien recibe una paliza y entonces se da cuenta de su error. O se da cuenta pronto. Después, Rías fue a ver cómo estaba Kisuke Urahara. El ambiente allí era ferviente, y todos parecían estar trabajando duro con el máximo entusiasmo para superarse a sí mismos, esforzándose por aplastar la cabeza de perro de Aizen. Al verlas esforzarse, Rías no pudo evitar maravillarse de su entusiasmo. Por el contrario, ella, como maestra, los había superado con creces, lo que hacía difícil reunir tal entusiasmo. Pero simplemente mirar me hizo sentir muy bien. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 73. Capítulo 73. No sabes nada sobre el poder. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En esos 2 años, Aizen, Kisuke Urahara, Hirako Shinji y otros, un total de 5 personas, se convirtieron en demonios de clase alta. En todos los partidos de clasificación, los 2 equipos casi nunca desplegaron todo su potencial. En este mundo, el tiempo anterior a la llegada de la oscuridad es una edad de oro, y antes de que esa edad de oro comenzara realmente, los expertos de las 3 grandes razas aún se encontraban en sus etapas de entrenamiento, sin haber demostrado aún su potencial. El único oponente destacable era la persona conocida como el campeón en los juegos de clasificación. Dieuser Belial. Su habilidad consiste en hacer que las características del oponente resulten inútiles. Por ejemplo, frente a él, el poder de destrucción de la familia Bael se convertiría en un poder mágico inútil, lo que significa que la capacidad de destruir dejaría de funcionar. Si fuera hielo, el atributo de hielo también desaparecería. Si se tratara del poder multiplicado del Emperador Dragón Rojo, la porción de poder que se multiplicó desaparecería. Pero obviamente, este poder tiene sus límites. Al menos, el poder de Dieuser Belial no podía aplicarse a Rías. En primer lugar, la calidad de su poder mágico era demasiado alta. Incluso si fuera contrarrestado, no importaría, porque la inutilidad del oponente sería destruida. Luego está la característica del poder en sí mismo. El poder de destrucción de Rías no es solo un simple poder mágico. Ya ha integrado conceptos y se está condensando en un poder. Si hubiera que describirlo, se le llamaría fragmento de poder. Además de este campeón, Dieuser Belial, los 2 equipos de Rías y Sona también se enfrentaron a otros equipos con un poder relativamente masivo. Por ejemplo, los equipos liderados por Roigun Belpegor y BDC Abaddon. Aunque a Rías le parecían llenas de lagunas, poseían un inmenso poder mágico, dependiendo claramente de objetos externos para aumentar su fuerza. La pieza del rey fortalece exponencialmente las habilidades del portador, multiplicándolas por decenas o incluso cientos de veces. Si uno se fijaba bien, quedaba claro que Roigun Belpegor y BDC Abaddon no habían demostrado ningún talento especial en su juventud, sin embargo, alcanzaron gran prominencia en los juegos de clasificación. Obviamente, fue trampa aunque Rías también usó este poder. A medida que ella misma crecía, su pieza del rey mutó gradualmente. Si alguien sacara la pieza del rey que usó Rías y se la diera a otra persona, probablemente podría aumentar instantáneamente la calidad de su poder mágico en más de 1000 veces. Si un demonio de clase baja se integrara con él, ascendería directamente al nivel de rey demonio. Si un rey demonio se integrara con él, incluso podría alcanzar directamente el nivel trascendente. Y este poder no tiene efectos secundarios. Ya no se trataba solo de hacer trampa. Era un logro propio de Rías. Así que ella, Rías, no hizo trampa. Los nombres de Rías y Sona resonaban por todo el inframundo. Aunque también había mucha información negativa, hay que recordar que eran las hermanas menores de los reyes demonio. Una cosa era Sircex, pero a Serafall no le importaba quién fueras. Incluso los miembros del Consejo del Diablo recibirían una buena paliza si los atrapaba. En cuanto a quienes intentaron poner en tela de juicio la fuerza personal de Rías y Sona, finalmente se demostró que estaban equivocados. El equipo del antiguo segundo clasificado en el juego de clasificación, Roigun Belpegor, se derrumbó en el momento en que se enfrentó a Rías, y todo el campo de juego quedó borrado.
El poder de destrucción de este nivel hizo temblar a todos los demonios. Era inevitable maravillarse una vez más de que la familia Gremory hubiera engendrado otro monstruo. Naturalmente, la familia Bael era la que tenía los sentimientos más complejos. El poder de destrucción es claramente un sello distintivo de la familia Bael, sin embargo, se convirtió en el símbolo de Gremory. Risas. Sona era un poco más débil, pero al apoyarse en el dispositivo mágico que Rias le dio, pudo competir con normalidad en los juegos de clasificación. Ocasionalmente tomaba medidas una o dos veces. Aunque la fuerza que demostraba era muy superior a la de Rias, no era suficiente para que la criticaran. Luego, justo antes de que se independizaran, Aizen y Hirako Shinji tuvieron un juego de clasificación tácitamente acordado. Rias y Sona estaban jugando al ajedrez juntas, tan unidas como podían estar. Pero, como nobles que eran, ambos bandos luchaban a muerte, dándose una paliza tremenda. El proceso estuvo lleno de giros inesperados. Al principio, el bando de Hirako Shinji tenía la ventaja, pero después de que este desatara su Bankai, Aizen comprendió por completo sus habilidades, y el combate se convirtió en una victoria aplastante para Aizen. La habilidad Luna de Agua Flor Espejo fue utilizada al máximo en esta batalla, y luego fue traicionado por Ichimaru Jin. Pero esta vez Aizen estaba preparado y eliminó a Ichimaru Jin con un contraataque. Sin embargo, al final perdió contra Kisuke Urahara, quien utilizó todo tipo de objetos extraños. Así que los ganadores finales fueron el equipo de Hirako Shinji y Kisuke Urahara. Debido a que no poseía el Gyoku, Aizen desplegó toda su fuerza en esta batalla. Desafortunadamente, aún así perdió. Consideren esto una pequeña muestra de derrota. Risas. Tras la decisiva batalla entre los dos equipos, la mayoría de los grupos se disolvieron. Después de que Aizen, Kisuke Urahara y Hirako Shinji se convirtieran en demonios de clase alta, recibieron el reconocimiento de reyes y establecieron sus propios equipos independientes. Nejiel no perteneció al equipo de Aizen desde el principio. Simplemente se mantuvo al lado de Rias. Luego estaba Tierra Rivel, quien se convirtió en un diablo de clase alta durante esos 2 años y estableció un equipo independiente. Finalmente, Grimhou Haegerhacked también se convirtió en un demonio de clase alta y se independizó. La mayoría de los demás eran diablos de clase media, aunque algunos ya han solicitado convertirse en diablos de clase alta. Al instante, los equipos de Rias y Sona quedaron vacíos. Sin embargo, con un total de 5 demonios de clase alta, más su reputación obtenida en los juegos de clasificación, seguían formando una fuerza masiva cuando se reunían. Fuerza, prestigio, reputación, ya lo poseían todo. Basándose en que Rias asumiera el puesto de Diauser Berial como campeón, presentó una solicitud al Consejo de los Demonios. Para fundar una nueva ciudad. Con este fin, Rias solicitó que el Mar de los Demonios fuera su territorio. Aunque Lucifer era la antigua capital y Lilith es la capital actual, en realidad, el verdadero centro del inframundo es el Mar de los Demonios. El Mar de los Demonios es el océano más grande del inframundo, y uno de los pocos que no es artificial. Pero aquí está el problema. Como mar natural del inframundo, el Mar de los Demonios no es azul como el mundo humano, sino que está lleno de lodo negro. Ese es el legendario inframundo, el lugar más inmundo del reino. Se dice que en la antigüedad era un enorme sumidero lleno de muertos inmortales y llamas negras. En algún momento, este sumidero se rellenó, y el lodo negro que fluye incluso provoca una sensación de ardor en los demonios. Y ahora, esa zona es una de las más peligrosas del inframundo, y sus alrededores han sido acordonados. Si se pretende fundar una nueva ciudad, el Mar de los Demonios es sin duda una buena opción como centro del inframundo, pero es demasiado peligroso. ¿Es realmente posible construir una ciudad allí?, preguntó Circex. Por supuesto que no hay ningún problema. Rias sonrió y dijo, llevo 2 años preparándome para esto. Sin duda, te llevarás una gran sorpresa. Veo, sabiendo que su hermana tenía sus propios planes, Circex tomó una decisión. Haré que el Consejo del Diablo apruebe tu solicitud. Una semana después, con Circex como garante, Rias logró asegurar con éxito el núcleo del inframundo. Ante esto, Rias solo quiso decir, no sabes nada sobre el poder. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 74. Capítulo 74. Castlevania. Aunque el Mar de los Demonios es el núcleo del inframundo, fue sellado porque era difícil de utilizar y peligroso.
Sobre todo porque contenía criaturas peligrosas del antiguo inframundo. Al carecer de inteligencia e incapaces de adaptarse al entorno fuera del infierno, naturalmente no podían servir como familiares ni podían ser utilizados para ningún propósito. Incluso como materiales, resultaban inutilizables debido a su naturaleza contaminante. Construir una ciudad aquí era una locura tan ridícula como se podía imaginar. A pesar de ello, el Mar de los Demonios seguía siendo un lugar sumamente especial. Para conquistar este territorio, Circex tuvo que hacer muchas concesiones. Y esos tipos del Consejo del Diablo, pensando que habían desangrado a Circex, vitoreaban de alegría, pero tendrían mucho de qué arrepentirse en el futuro. ¿Estás seguro de que se puede construir una ciudad aquí? Aizen, Kisuke Urahara e incluso todos los demás tenían expresiones extrañas en sus rostros. Rias y Sona, junto con aquellas traídas del mundo Shinigami, fueron la base de Rias. No en términos de su fuerza, sino de su prestigio. Sin embargo, si hubiera que hablar de ello, ninguno de ellos era débil. Juntos, formaron una fuerza que ni siquiera el Consejo del Diablo pudo ignorar. Con la ayuda de Circex y Serafall, podrían arreglárselas incluso si necesitaran un territorio con un estatus especial como el Mar de los Demonios. Fufu, ¿quieres que congele este mar de demonios? Serafall lo sugirió. Eso no funcionará. Rias negó con la cabeza y dijo. Como núcleo del inframundo, el Mar de los Demonios posee venas de agua extremadamente poderosas. Sumado a su alta corrosividad, incluso un hielo de 10.000 años de antigüedad no duraría mucho antes de ser asimilado. ¿Quién se atrevería a venir a una ciudad tan peligrosa? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No logro entenderlo, dijo Serafall con un ligero dolor de cabeza. Yo también tengo curiosidad. Circex también habló. Debido a la invitación de Rias, y dado que no se trataba de un asunto menor, Circex llevó consigo a su nobleza a esta peligrosa zona marítima. Si fuera necesario, incluso podrían echar una mano. Sin embargo, estaba claro que, si bien Rias agradecía el gesto, no necesitaba la ayuda. Porque no era necesario. Es muy sencillo. Rias sonrió y dijo, la ciudad, de hecho, ya está terminada. ¿Terminado? Todos dijeron sorprendidos. Varias personas miraron a su alrededor, pero no pudieron ver la ciudad que mencionó Rias. Entonces, míralo bien. Rias soltó una risita y sacó unos objetos mágicos de su lugar de almacenamiento. El número de estos artefactos mágicos ascendía a 100.000. Innumerables artefactos mágicos volaron hacia el Mar de los Demonios. Lodo negro y ácido sulfúrico se extendieron por todas partes, y un olor penetrante se podía detectar en el aire circundante. Este olor era difícil de soportar incluso para los demonios. Si un humano viniera aquí, probablemente moriría en poco tiempo. En medio de un entorno extremadamente hostil, innumerables dispositivos mágicos iban y venían. Tras ocupar sus posiciones fijas, se revelaron un total de 7 dispositivos mágicos especiales. Los 7 dispositivos mágicos especiales se desplegaron, formando los vértices de un heptagrama. Círculos mágicos rojos conectaron el océano y el cielo, y un enorme círculo mágico se expandió. Al mismo tiempo que el heptagrama se iluminaba, su centro también comenzó a brillar lentamente. Orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, gula, lujuria, Rias murmuró suavemente, diciendo. Y el dios demonio como núcleo, con el dios demonio como núcleo y los 7 pecados capitales como fuente de poder. Absorbiendo las venas de agua y las venas celestiales como fuente de energía. Rias dijo en voz baja. Despliega, Castlevania. En cuanto pronunció esas palabras, al instante, los 100.000 dispositivos mágicos emitieron una luz deslumbrante. En un instante, una ciudad gigantesca apareció sobre el Mar de los Demonios. Había 7 estatuas en las 7 esquinas, y la posición central la ocupaba la mansión que simbolizaba la residencia del Señor, que era el verdadero corazón de esta ciudad. Como una ciudad sacada de un cuento de fantasía, sostenía un castillo de un azul intenso. Aunque se llamaba Castlevania, no tenía ni el más mínimo aire de oscuridad diabólica. Al contrario, estaba lleno de una sensación refrescante. El océano hervía continuamente, proporcionando energía a esta enorme ciudad. El poder violento que residía en las venas de agua fue domado, proporcionando energía a la ciudad. El poder del océano contaminado era absorbido continuamente, y lo que quedaba era la fuente de agua más pura, que se convertía en parte de la belleza de la ciudad. El área urbana por sí sola abarcaba 500.000 kilómetros cuadrados. Inicialmente se estimó que una población de más de 100 millones de personas no tendría ningún problema para vivir allí.
Recursos como materiales y alimentos incluso podrían generarse automáticamente por la ciudad. La ciudad y el mar de los demonios se sincronizaban automáticamente, purificando el mar de los demonios en el proceso y convirtiendo la zona más peligrosa del mundo en un hábitat para demonios. Esto es, todos se quedaron sin palabras. Incluso Aizen, Kisuke Urahara y Sir Zetsu quedaron impactados. Crear y destruir son dos conceptos completamente diferentes. La creación de una ciudad tan inmensa ya pertenecía al reino de los dioses. En ese momento, Sir Zetsu incluso se preguntó si la identidad de Rias antes de la reencarnación era la de ese dios supremo del panteón bíblico. El dios de la Biblia. El dios de la Biblia. Fue demasiado exagerado, tan exagerado que resultaba inimaginable. ¿Y ahora, un mito estaba justo delante de sus ojos? Sí, incluso para ellos, como seres míticos, esta era una escena digna de ser llamada mito. Este era un reino similar, pero diferente, al del dios de la Biblia. Rias no solo había progresado en la destrucción, sino también en el aspecto creativo. Y esto ocurrió tan solo 2 años después. El núcleo básico es muy estable. Incluso si surgen pequeños problemas en otras áreas, no importará. Rias percibió el estado básico de la ciudad y luego murmuró. Esta ciudad estaba completamente bajo el control de Rias, todo, hasta el último ladrillo. Antes de construir su poder, esta ciudad era la obra más grandiosa de Rias. También era el límite actual de Rias. Para superar este límite, tendría que realizar un esfuerzo a largo plazo o adquirir nuevos elementos. Hermana menor, Sir Zetsu dijo con expresión inexpresiva. ¿Esto, lo creaste tú solo? Bueno, tuve algunos ayudantes. Rias sonrió. A pesar de ello, los demás miembros del grupo eran, como mucho, meros ayudantes. Todo, la estructura de la ciudad, el diseño, los requisitos, etc., fue establecido por la propia Rias. Y la producción de los artefactos mágicos también fue realizada por la propia Rias. Los 100.000 artefactos mágicos se combinaron para formar esta ciudad. Tras el despliegue de los dispositivos mágicos, los núcleos se fusionaron por completo. En otras palabras, esto ya era un Shikai permanente. Es demasiado exagerado, Seraphine no pudo evitar jadear. Mientras tanto, Aizen y Kisuke Urahara se preguntaban, ¿podría el rey del alma lograr algo de esta magnitud? La respuesta era obvia. ¡No! No se trataba de la autoridad de un dios, sino de algo compuesto por innumerables artilugios mágicos, a través del poder de una simple persona. Y fue el poder de una sola persona. La admiración por la ciudad puede venir después. Rias miró a Sir Zetsu y le dedicó una sonrisa significativa, diciendo, hermano, ¿podrías usar tu influencia como rey demonio para ayudarme con un ascenso? Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 75. Capítulo 75. Arma secreta. ¿Qué tipo de publicidad? La expresión de Sir Zetsu se tornó solemne, al comprender que las siguientes palabras serían de gran importancia. Digamos que mi territorio, Castlevania, abrirá una escuela de juegos de clasificación que no hará distinción entre clases. Y que podrá ofrecer préstamos estudiantiles. Rias soltó una risita. Te dejo a ti el equipo de transporte que conecta con otros territorios, hermano. El transporte es bastante sencillo, pero una escuela de juegos de clasificación que ignora las clases, ¿de verdad lo has pensado bien? Sir Zetsu dijo con seriedad. No solo está la presión del Consejo Noble, sino también la seguridad del personal dentro de la ciudad, los recursos educativos y la mano de obra necesaria para cada aspecto. Sobre eso, Rias entrecerró los ojos, con una sonrisa increíblemente radiante. En cuanto al personal, podemos usar lo que ya tenemos. Cumplirán perfectamente. Rias señaló a Aizen y Kisuke Urahara, provocando que se quejaran en silencio. Rias, en efecto, los estaba tratando como herramientas. Lo triste era que ni siquiera podían resistirse. Especialmente cuando Rias se comunicaba con Sir Zetsu, ni siquiera un demonio de alto rango tenía derecho a intervenir. Además de ellos, estoy seguro de que hay muchos excelentes demonios plebeyos que no encuentran una vía de ascenso, e incluso algunos nobles pueden ser reclutados. En cuanto a la seguridad, no hay de qué preocuparse. El núcleo de Castlevania cuenta con un sistema demoníaco que yo mismo construí, el cual monitorea la situación en las calles las 24 horas del día.
Incluso activará una alarma si se produce un estallido de poder demoníaco en una situación inusual. El personal de seguridad es el mismo. Son un arma secreta a la altura del propio Castlevania y Arias sonrió con picardía. Permíteme que sea un secreto por ahora, solo puedo decir que si esa gente del Consejo del Diablo se atreve a ponerme las cosas difíciles, les voy a partir la cabeza de golpes. Ya que estás preparado, no diré nada más. Circex asintió y luego mostró una expresión de asombro. Aunque hacía tiempo que esperaba que te convirtieras en un símbolo de la nueva era, no imaginaba que llegaría a este momento tan pronto. Sin ninguna expectativa psicológica, ya has acumulado un capital tan profundo y has tenido un debut tan impresionante. Es mejor hacer estas cosas cuanto antes, ¿no crees? Sonrió Rías y añadió. Además, hice estos planes y trabajos en mi tiempo libre. ¿Tiempo libre, eh? Circex sonrió con amargura. Eso sí que es un golpe. Aunque Circex había sido un caso atípico desde su infancia, alguien como Rías, que empezó a enfrentarse al arraigado orden antiguo del inframundo a los 6 años, era algo que ni siquiera él podía imaginar. Fue solo cuando Circex tenía entre 70 y 80 años, cuando los antiguos reyes demonio estaban a punto de heredar los títulos de los anteriores reyes demonio y los nobles habían llegado al límite de su paciencia, que comenzó la guerra de reforma. Tras la guerra de reforma, aunque se convirtieron en reyes demonio e hicieron muchas cosas a lo largo de cientos de años, todavía no pudieron cambiarlo todo. La antigua facción Mao es muy similar a la nobleza actual. Circex ya podía imaginar el enorme revuelo que se armaría una vez que Rías abriera un nuevo canal para el ascenso. Aún así, era necesario. La reforma de los demonios está ante nuestros propios ojos. Entra y echa un vistazo. Rías hizo un gesto con la mano y entonces se reveló un camino. Una luz azulada que guiaba la mirada y que caía del cielo formaba un pasaje de aspecto sólido. Al acercarme con paso firme a la puerta de Castlevania, una enorme estatua se alzaba justo delante de mí. En total había 7 estatuas, lo que también significaba 7 entradas y 7 salidas. A continuación, estas 7 entradas se utilizarían como vías para construir medios de transporte que pudieran llegar a la mayoría de los territorios. Lo más llamativo de esta ciudad eran las estatuas en las 7 entradas, seguidas de la mansión del señor, que actuaba como núcleo central. No se trataba de un solo edificio para la residencia del Lord, sino de un complejo de edificios. Igual que un palacio imperial. En cuanto a medio ambiente, se trataba principalmente de recursos hídricos. El entorno era precioso. Costaba creer que se tratara de una isla artificial. Era simplemente una obra maestra de la naturaleza. Por cierto. Circex miró a Castlevania y de repente dijo, ¿tienen algún significado esas 7 estatuas? ¿Es tal como te lo imaginas? Rías sonrió. ¿El sistema de los 7 grandes reyes diablo? Circex dijo con incertidumbre. Aunque el significado de estas enormes estatuas en la periferia ya era obvio. Pero dado que Rías las creó, podría haber otros significados. Especialmente, estas 7 estatuas y la mansión del señor como núcleo, no me digas qué quieres. Circex miró a Rías a los ojos, ligeramente atónito. El núcleo es solo un símbolo. Es solo cuestión de tiempo, Rías dijo con indiferencia. Es cierto. Circex reflexionó un momento y luego asintió. Jeje, por ahora, creo que la pequeña Rías es muy adecuada para ser la reina demonio de la lujuria en el sistema de los 7 grandes reyes demonio. Serafalla agitó la varita mágica que tenía en la mano y dijo, especialmente ese tal Falbium, no se parece en absoluto al rey demonio de la lujuria. Serafalla también comprendió perfectamente el significado de sus palabras. No, mientras uno tenga cerebro, básicamente podría averiguarlo. Y ni hablar de Serafalla, que suele parecer tonta pero es diplomática de profesión. Eso tampoco está mal. Rías se encogió de hombros. Pero las cosas hay que hacerlas paso a paso. Primero, abre canales de ascenso para los demonios, reforma la estructura del inframundo, debilita la facción noble, promueve a los demonios de menor nivel y, gradualmente, forma un torrente imparable de historia. Cualquier persona que se resista será aplastada hasta la muerte. A continuación, tenemos el sistema de los 7 grandes reyes demonio. La parte más importante de este sistema es reformar el sistema político del inframundo. Finalmente, entidades como el Consejo del Diablo, que existen únicamente para mantener el estatus de nobleza, acabarán disolviéndose o siendo reemplazadas. Y al final, Rías, como figura central, renunciará a la responsabilidad de ser el rey demonio de la lujuria y se convertirá en el símbolo del inframundo.
¿Qué tal si llamamos Dios demonio a una existencia superior a los reyes diablo? Para los seres humanos, Dios es grande, e incluso el rey de un país no puede desafiar la voluntad de Dios. Para los demonios, la lógica es la misma. Una vez que comience la publicidad, la pequeña Ria sin duda se convertirá en una espina clavada para el consejo del diablo. Serafalla preguntó con cierta preocupación. ¿De verdad está bien? Por supuesto. Rías sonrió levemente. No habrá accidentes. Todo está bajo mi control. Abrir una escuela del juego de clasificación que ignore las clases sociales es algo que sin duda sucederá, incluso si el consejo del diablo se opone. Un noble con territorio y uno sin territorio son dos cosas distintas. Con el estatus de Rías, combinado con la postura unificada de los 4 reyes demonio, ni siquiera ese Bael de primera generación que manipula la política del inframundo podrá detener los pasos de Rías. Sobre todo teniendo en cuenta que Rías ya ha empezado, la publicidad posterior no es más que un acto de validación. En cuanto a los accidentes, si alguien quiere saltar en estas circunstancias, también es una buena oportunidad para extirpar un tumor. Pero en el caso de Rías, ni siquiera tendría que intervenir personalmente para resolver estas cosas. Todo depende de su arma secreta. Una forma de vida artificial basada en Akaite y Siki no. 5. Beast of Destruction Butterfly Dance. Aunque se la denomina vida artificial, en un sentido más amplio, es la vida subordinada de Rías. Mensajeros o seres familiares. Una nueva raza creada exclusivamente por Rías, la mariposa carmesí. Su número ya ha alcanzado las decenas de miles, y en promedio, son, trascendente. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 76. Capítulo 76. Valir Rizebim. Como era de esperar, alguien ya no podía quedarse quieto. En la mansión del señor de Castlevania, Rías estaba sentada en su trono, murmurando juguetonamente con la barbilla apoyada en la mano. Tras obtener el territorio, Rías creó inmediatamente Castlevania. Posteriormente, dispuso que su séquito y los subordinados que trajo de Shinigami se alojaran allí. Poco después de que Rías publicara la noticia, muchos demonios se mudaron a Castlevania. Era inevitable. Los demonios hacía tiempo que habían perdido cualquier canal de promoción. Incluso si alguien conseguía ascender ocasionalmente, era exclusivamente porque tenía alguna conexión con un diablo de alta clase. Aunque el juego de clasificación era un canal para la promoción de los demonios comunes ni siquiera podían participar aunque quisieran. Para participar en un juego de clasificación, uno tenía que poseer piezas malignas y liderar un equipo como un diablo de clase alta, o aferrarse a las faldas de un demonio de clase alta que poseía piezas malignas, teniendo solo entonces la oportunidad de distinguirse en el juego. Además, dado que los demonios viven mucho más que los humanos, muchos se habían vuelto insensibles hacía tiempo, sin ver ninguna esperanza de ascenso. Tras el anuncio de Rías, hubo quienes quisieron convertirse en ciudadanos de su territorio, quienes quisieron enviar a sus hijos a Castlevania e incluso algunos individuos ambiciosos que quisieron ayudar a romper el statu quo actual de los demonios. Entre los distintos tipos de personas, naturalmente no faltaba la malicia. La promoción de plebeyos entre los demonios interrumpió el monopolio de la nobleza. Esto, naturalmente, fue algo bueno para los demonios en general, pero fue algo malo para los nobles. El Consejo de los Demonios estaba enfrascado en una disputa con Sir Zetch y los demás. En lo que respecta a la apertura de vías de ascenso para los demonios, los 4 reyes demonio y Rías estaban del mismo lado. Esto no solo se basaba en el afecto que sentían por Rías, sino también en los aspectos de sus posturas y esperanzas. En este sentido, los 4 reyes demonio hicieron un gran esfuerzo. Mientras el Consejo del Diablo estaba siendo contenido, alguien a quien Rías había estado observando durante mucho tiempo saltó. Rizebim Lucifer. El hijo biológico de Lucifer y Lili de la primera generación. Es por culpa de Valir Lucifer. Rías murmuró, y luego se puso de pie. O tal vez solo vino a Castlevania a echar un vistazo. Después de todo, ese tipo es bastante obstinado en cualquier caso, un niño que quiera escapar del oscuro vórtice no debe ser arrastrado de vuelta por él a la fuerza. Desplegando sus alas, Rías desapareció del lugar en un instante. Quizás tras enterarse de la existencia de Castlevania, Valir Lucifer escapó con la ayuda de un sirviente. Y la dirección que tomó fue precisamente hacia Castlevania.
Para entonces, Valí ya había llegado a las afueras de Castlevania, pero, la mariposa carmesí de Rias ya se había dado cuenta de que la persona que seguía a Valí no era otra que Rizebim. En este mundo, fue una figura importante mencionada en la Biblia con el nombre de Lilin. Su personalidad, era extremadamente malvada. Ya casi llego, ya casi llego. En un estado de extrema miseria, Valí, que huía desesperadamente, miró hacia el enorme Castlevania, y en sus ojos se vislumbró involuntariamente un atisbo de esperanza. Estaba a punto de entrar en Castlevania. Con su condición de descendiente directo de Lucifer y huésped del emperador dragón blanco, sin duda sería capaz de distinguirse. Y entonces, se vengaría de ese loco. Al pensar en su madre desaparecida y en la trágica muerte del sirviente que le ayudó a escapar, una mirada de odio apareció en los ojos de Valí. Definitivamente te mataré. Quizás porque vio una esperanza, Valí no pudo evitar murmurar en voz alta. Mi lindo y querido nieto, ¿a quién vas a matar? Se oyó una voz juguetona que provocó que todo el cuerpo de Valí se tensara. Correr a toda velocidad le había dejado las piernas extremadamente fatigadas y sin fuerzas. Cayó directamente al suelo, temblando todo el cuerpo. Valí levantó lentamente la cabeza para mirar al cielo y, como era de esperar, vio a aquel hombre. Cabello plateado, perilla y una expresión extremadamente arrogante. Parecía un hombre de mediana edad, salvaje y desinhibido. Muchas chicas jóvenes se sentirían atraídas por su apariencia. Pero Valí sabía que esa persona era escoria. Como le parecía interesante, obligó a toda la familia, incluidos los sirvientes, a perseguir a su propio nieto. Incluso cuando Valí intentaba proteger a su madre, era golpeado por ello. El odio que Valí sentía por él hacía tiempo que le había calado hondo. Por mucho tiempo que pasara, jamás olvidaría el horrible rostro de esa persona. En comparación, la criatura conocida como padre no era más que un patético pedazo de basura. ¿Por qué? Valí reprimió su miedo físico instintivo y rugió. ¿Qué haces aquí, bastardo? ¿Acaso es necesario plantear esa pregunta? Rizebim dijo con cara divertida. No sabía si mi querido nieto era tonto. Claramente sabes que a tu abuelo le gusta jugar, y aún así pensaste que podías escapar de la palma de mi mano. Arrojé a esa mujer al mundo humano sin pensarlo dos veces, y luego le di un poco de esperanza a ese sirviente que normalmente se sentía culpable contigo. Como era de esperar, bajo su instigación, huiste hacia Castlevania. Realmente soy un genio. Como era de esperar, vi lo que quería ver. ¡Qué maravilla! Al ver la expresión de desesperación de Valí, Rizebim no pudo evitar esbozar una sonrisa maliciosa. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Valí yacía impotente en el suelo, golpeando la tierra con los puños de vez en cuando. Las lágrimas no pudieron evitar caer, y sus puños quedaron cubiertos de sangre. Ahora bien, mi buen nieto, hazle un favor a tu abuelo. Rizebim echó un vistazo juguetón al Castlevania que tenía cerca, y luego volvió a mirar a Valí. Construir este Castlevania en tan poco tiempo, ni siquiera él podía imaginar tales métodos. Fue simplemente como un milagro. Por muy precavido que uno fuera con semejante figura, no sería suficiente, incluso si la persona que creó el milagro fuera solo una niña pequeña, no, precisamente porque ese demonio era una niña pequeña, era aún más aterrador. Nació con un conocimiento innato y, en poco más de 6 años, había llegado a este punto. ¿Quién lo creería? Tal vez sea cierto pez gordo reencarnado con sus recuerdos, por ejemplo, el dios de la Biblia. Regresar de entre los muertos. Esa era la hazaña característica del dios de la Biblia. Aunque resultaba difícil de imaginar, era lo único que tenía sentido. Sircex, la hermana de ese monstruo, podría ser la reencarnación del dios de la Biblia. Ante una persona así, aunque Rizebim quisiera ponerla a prueba, le era imposible acudir personalmente al cuartel general de otra persona. Eso no era una prueba, era buscar la muerte. ¿Quieres que investigue información sobre Castlevania? Valí se quedó atónito por un momento, y luego comprendió el plan de Rizebim. Inteligente Rizebim arqueó una ceja y dijo, como era de esperar de mi nieto, tu cerebro es bastante útil. Solo falta que te dé una paliza. Como era de esperar, tu abuelo todavía te quiere. Al oír las palabras de Rizebim, el rostro de Valí palideció y sintió náuseas. Este tipo, te mataré. Valí rugió en su interior, seguido de desesperación. ¿De verdad no podía escapar de la palma de su mano? Valí miró fijamente a Rizebim con la mirada perdida, y de repente se quedó paralizado. Su desesperación inicial fue reemplazada por otra cosa: asombro. ¿Por qué me miras así? Rizebim frunció ligeramente el ceño al observar la expresión de Valí.
Porque descubrió que la expresión de desesperación de Balí había sido reemplazada por otra cosa. ¿Llevo algo encima? Dicebim examinó su ropa y luego, giró lentamente la cabeza. Bajo la luz de la luna, unas alas carmesí resplandecían con un brillo deslumbrante. Y el dueño de esas alas era precisamente la persona en la que Dicebim había estado pensando. Una niña tan pequeña que parecía adorable, con una mirada gélida que, sin embargo, helaba el corazón. Rías Gremory. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 77. Capítulo 77. Ser destruido Ga. Incluso Dicebim estuvo a punto de perder el equilibrio y caer del cielo. Dicebim, él fue uno de los trascendentes. Una figura grandiosa registrada en la Biblia, que superó los límites raciales de los demonios y cuya calidad de poder mágico excedió con creces incluso la del Lucifer de la primera generación. Y sin embargo, alguien más había aparecido detrás de él en silencio. Fue aterrador. Debo alabar tu valentía por atreverte a acercarte solo a mi territorio. Cuando las frías palabras de Rías cayeron, al instante, como una ola invisible que se extiende, los tres aparecieron en un espacio de otro mundo. Se trataba de un dispositivo mágico construido por Rías, similar a la dimensión perdida. Una vez desplegado, atraería por la fuerza a los enemigos hacia el espacio creado por el dispositivo mágico. Se podría simular prácticamente cualquier entorno de la Tierra, incluyendo entornos como un infierno de lava. Era un entorno construido enteramente sobre la imaginación. Si se utilizaba bien, incluso la Menominaka de Kaguya Tsutsuki se consideraría una técnica básica. Un dispositivo mágico que podría considerarse un arma estratégica era, para Rías, simplemente un campo de batalla para aislar la presencia e impedir que Dicebim escapara. Hermanita, ¿hay algún malentendido entre nosotras? Dicebim se mantuvo alerta, pero en su rostro se reflejaba una sonrisa aduladora. No hay ningún malentendido. Rías dijo con voz inquietante. Da la casualidad de que tienes algo que quiero. Dada tu personalidad, es lógico que no me lo entregues obedientemente. Entonces, solo puedo pedirte que mueras. Mientras pronunciaba esas palabras, una luz carmesí parpadeó sobre el cuerpo de Dicebim. En un instante, Dicebim adoptó una postura defensiva, pero uno de sus brazos seguía amputado. Cayó sangre de un rojo brillante, y el brazo se desvaneció en el aire. Ecuación de la destrucción 1. Ojo demoníaco de la destrucción. Lo bloqueó, como era de esperar, incluso el trascendente más patético entre los demonios sigue siendo un trascendente. Rías murmuró. Hace un momento, ¿qué fue eso? Dicebim quedó profundamente conmocionado. Ya estaba en guardia contra Rías, y una capa de poder mágico lo rodeaba para protegerlo. Pero en ese instante, sintió un peligro mortal. Sin embargo, fue demasiado rápido. Fue tan rápido que solo se defendió por instinto, y aún así perdió un brazo. De hecho, si sus instintos no hubieran sido tan poderosos, habría muerto instantáneamente en ese mismo instante. Igual que ese brazo destruido. Oye, chica, si tengo algo que quieras, te lo daré sin duda. Consideremos que estamos haciendo una amistad. Un sudor frío goteaba de la frente de Dicebim, con una sonrisa halagadora en los labios. Cualquier cosa está bien, ¿de acuerdo? Aunque aparentaba ser honesto, Dicebim en realidad estaba elaborando en secreto una fórmula mágica para escapar. Pero pronto, su expresión se volvió aún más fea porque descubrió que no podía abandonar ese lugar. ¿Cualquier cosa? Rías parpadeó. Por supuesto. Al ver que Rías parecía dispuesta a detenerse, un atisbo de alegría no pudo evitar aflorar en los ojos de Dicebim. Aunque era voluble, malicioso y obstinado, ni siquiera Dicebim pudo evitar entrar en pánico en esta situación. No le tenía miedo a la muerte, pero aún no quería morir. Quería controlar al Emperador Bestia 666 e invadir el otro mundo. Incluso si moría, debía morir durante ese proceso, muriendo con satisfacción. No quiero ser aplastado así como así en una situación como esta. Ya que es algo, entonces, dame tu vida primero. Rías esbozó una leve sonrisa. Bastardo, vete al infierno. En el instante en que Rías pronunció esas palabras, Dicebim reunió cientos de balas mágicas. Las balas mágicas plateadas se precipitaron hacia Rías, pero fueron destruidas a 3 metros de ellas sin causar la más mínima onda. Solo esto. Rías se burló y luego dijo, explota.
En un instante, el poder mágico de Rizebim se descontroló. Un rubor intenso le subió a la cara, seguido de un rastro de sangre que apareció en la comisura de la boca. Sus órganos internos ya estaban hechos un desastre. Aka Iteisiki 3. Palabras de destrucción. El lenguaje transmite poder. Ni siquiera fue necesario que Rías consumiera su propio poder mágico. Tan pronto como las palabras caían, las leyes del mundo se revelaban por sí solas, provocando que Rizebim resultara herido. Esto ya no era un simple poder de destrucción, sino la prerrogativa de la destrucción. Un fragmento de poder. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de ocurrir? Rizebim estaba algo aturdido. ¿Por qué resultó herido solo porque ella dijo una sola frase? Sus vasos sanguíneos se habían reventado y sus órganos internos estaban destrozados. De no ser por su poderosa fuerza vital, ya habría muerto. ¿Por qué seguía usando ataques que él no podía entender? La mirada de Rizebim no pudo evitar tornarse temerosa. Lo más aterrador no era ser aplastado por la fuerza bruta, sino esos ataques misteriosos. Ni siquiera comprendía el método de ataque del oponente, y los principios eran inimaginables. En una situación así, ataques tan misteriosos provocaban una sensación de impotencia. Rizebim era exactamente así. Una desesperación que le caló hasta los huesos le hizo experimentar la sensación de estar vivo por primera vez en su vida. El panteón bíblico, incluidos los demonios, se beneficiaba del legado del Dios de la Biblia. Fue precisamente esto lo que llevó a algunos pueblos de las tres razas a la arrogancia ciega. Rizebim estaba entre ellos. Porque era demasiado poderoso, incluso más fuerte que los límites de los demonios, incluido su propio padre, Lucifer de la primera generación. Por lo tanto, este mundo era demasiado pequeño para él, lleno solo de cosas aburridas. Los propios demonios eran aún más estrechos de miras, débiles e incompetentes. Su existencia misma carecía de sentido. Incluso él mismo era como un cadáver andante, viviendo simplemente por el mero hecho de vivir. Mientras pudiera hacerle hervir la sangre, ¿qué podía temer incluso en la muerte? Esta fue también la razón por la que buscaba al emperador Bestia 666 y quería usarlo para invadir el otro mundo. Al igual que con la persecución de Balí, lo hizo simplemente porque le resultaba interesante. Lo hizo porque quiso. Eso fue todo. Sin embargo, antes de que pudiera sentir cómo le hervía la sangre, ya había experimentado la sensación de desesperación e impotencia. ¿No se siente como estar vivo? Es bastante útil. Al ver a Rizebim herido, Rías no pudo evitar asentir. Era difícil encontrar un objetivo del nivel de un trascendente como Rizebim. Rías, naturalmente, no pudo evitar experimentar con sus habilidades para obtener datos más precisos. Próximo, experimenta la desesperación. Es porque nunca has experimentado la desesperación que te has vuelto tan retorcido. Ya que tenemos algún parentesco, creo que Dios te ayudará a corregir tu personalidad, y yo me encargaré de que vayas a ver a Dios. Esto fue un envío literal para ver a Dios. Dios ya estaba muerto, y Rizebim sería igualmente eliminado tan completamente que no quedaría ni una pizca de su alma. Aka Iteisiki 2. Luz de la destrucción. Rías alzó ligeramente la mano, e innumerables luces carmesí aparecieron en el aire. El rojo de las flechas que caen como lluvia, el rojo de las aspas del viento que florecen, el rojo de los láseres. Innumerables luces parpadearon, provocando que Rizebim se escondiera presa del pánico. Aunque solo sufrió roces ocasionales, incluso con la protección del poder mágico, perdió una pierna y se le abrió un gran agujero en el abdomen. No, duele de verdad. Perdóname, me convertiré en tu perro, solo déjame vivir. Así es, tengo un gran valor. Conozco mucha información sobre el emperador Bestia 666 y noticias sobre el otro mundo. Eres tan fuerte que seguro que también quieres invadir el otro mundo, ¿verdad? Rizebim gritó al desplomarse, con mocos y lágrimas embarradas en la cara, ofreciendo una imagen repugnante. El otro mundo, aunque no es el mismo, ya he estado en otros mundos. Cuando Rías terminó de hablar, solo quedó Rizebim, con los ojos muy abiertos y sumido en la desesperación. Será destruido. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 78. Capítulo 78. Vive según tu propio corazón, Dragón Blanco MMM.
Cuando el cielo repleto de cañones mágicos carmesí se disipó, Rías miró con sorpresa a Rizebim, que estaba frente a ella. En ese instante, ¿realmente había esquivado su ataque? Como era de esperar de uno de los trascendentes, fue capaz de esquivar mi ataque. Rías no pudo evitar maravillarse para sus adentros. Hay que tener en cuenta que, en ese momento, ella era impecable, una verdadera diosa de nivel dragón. Forma de vida, cuerpo físico, energía, fragmentos de poder. Con todo esto combinado, incluso si esos tres dioses malignos aún más poderosos actuaran personalmente, serían incapaces de hacerle nada a Rías. Cuanto más elevado era su reino, mayor era el alcance de Rías y más se acercaba al nivel de la omnipotencia. Aunque le faltara algo de fuerza bruta, podía compensarlo en otros aspectos. No me miren así, después de todo, sigo siendo un personaje importante mencionado en la Biblia. Rizebim jadeaba con dificultad. A estas alturas, había perdido por completo la esperanza de que Rías le mostrara misericordia. Ni siquiera gritar pidiendo por su vida la afectaría lo más mínimo. No había necesidad de pronunciar palabras tan ridículas. Sin embargo, su objetivo se había logrado. Porque en ese momento, Rizebim y Rías habían acortado la distancia hasta un alcance extremadamente corto. Parecía que se había lanzado una especie de ataque invisible a través de los ojos. La habilidad que se activaba mediante las palabras le había asestado un duro golpe al instante. Posee un poder de destrucción de altísima calidad. Con solo rozarlo, provocaría la destrucción. Si Rizebim era un ser trascendente entre los demonios, entonces Rías era un ser trascendente entre los seres trascendentes. Al mismo tiempo, una capa de protección mágica envolvía su cuerpo. Era una fortaleza que rozaba la desesperación, pero aún así Rizebim encontró un defecto. Esa era la edad de Rías. Era demasiado joven. ¿Cuánta fuerza podría poseer realmente un cuerpo tan pequeño? Por lo tanto, se jugaba la vida o la muerte, todo en ese único golpe. Voy a invadir el otro mundo. Rizebim gritó sus deseos a viva voz y luego se abalanzó sobre Rías. La energía de todo su cuerpo estaba comprimida al límite. Rizebim quería usar la anulación mágica para romper por la fuerza la barrera protectora de Rías. Sin embargo, lo que él no sabía era que lo que rodeaba a Rías no era en absoluto una barrera protectora. Esa barrera mágica roja no era solo una capa delgada. Era una forma tridimensional que irradiaba desde Rías, su centro, manteniendo una forma esférica. Intentar interponerse entre Rías y ella para herirla era una tarea imposible. Pero, no estaría mal experimentar un poco. Rías retrajo ligeramente el poder de destrucción que la rodeaba, la fórmula de destrucción 6. Barrera de destrucción absoluta, y luego habló lentamente. Balance Breaker. Armadura fantástica resplandor carmesí. Mientras pronunciaba esas palabras, una capa de armadura roja apareció sobre el cuerpo de Rías. Era tan hermoso como un sueño, elegante y poderoso. Esa pequeña figura era tan adorable, pero poseía un poder tan aterrador. Balance Breaker, ja. Ja ja ja, tonto. Rizebim se quedó paralizado un instante, y luego se lanzó hacia adelante con una sonora carcajada. Mi habilidad es la anulación del Sacred Gear. En medio de la risa triunfal de Rizebim, su ataque mágico envolvió a Rías. Entonces, ella estaba completamente ilesa. Imposible, tras las palabras de Rizebim, su cuerpo se desintegró repentinamente, dejando solo una cabeza que miraba a Rías con desconcierto. Esto también fue algo que Rías le dejó a propósito, para que pudiera morir comprendiendo el porqué. Aunque era morir con comprensión, era más bien morir en la desesperación. Desde el principio, Rizebim no tenía ninguna esperanza de escapar, y mucho menos la posibilidad de contraatacar y matar. Aunque ocurriera un milagro, jamás permitiría a Rizebim derrotar a Rías. Armadura de fantasía resplandor carmesí. El material para esta armadura son las escamas del gran dragón rojo. Rías dijo con indiferencia. Además, nunca dije que esta armadura fuera un Sacred Gear. Este es un nuevo tipo de arma que he desarrollado, distinta de los Sacred Gears. Un dispositivo mágico. No está dentro del alcance de tu anulación. En primer lugar, la esencia del poder del Gran Rojo era muy elevada. Incluso si se convirtiera en un Sacred Gear, no se vería afectado por Rizebim. Después de todo, él no era Samael, quien poseía un extraordinario ataque especial contra dragones. En segundo lugar, la habilidad de anulación de Sacred Gear de Rizebim probablemente estaba relacionada con el sistema del dios de la Biblia. La primera generación, Lucifer, Lilith y el sistema, tenía en común que los tres fueron creados personalmente por el dios de la Biblia.
Lucifer y Lili de la primera generación fueron creaciones del Dios de la Biblia, y el sistema también fue una creación del Dios de la Biblia. Como hijo biológico de esos dos, tenía una conexión con las funciones de los Sacred Gears dentro del sistema creado por el Dios de la Biblia, poseyendo así una magia especial que podía anular los Sacred Gears. Quizás esa era la verdad. Ni siquiera los engranajes sagrados artificiales pudieron escapar de las ataduras de este poder. Porque la fuente de datos para los Sacred Gears artificiales de Azazel era idéntica a la de los Sacred Gears originales. Por supuesto, si se le hubiera dado tiempo para desarrollarse, Rizebim podría haber desarrollado una habilidad como la anulación de armas, pero desafortunadamente, era ciegamente arrogante y nunca pensó en desarrollar adecuadamente sus propias habilidades. Gran Rojo, ¿por qué? Los ojos de Rizebim se abrieron de par en par y hablar le resultaba extremadamente difícil. Aunque solo quedaba una cabeza y hasta su alma estaba fragmentada. Después de todo, seguía siendo uno de los trascendentes. Este nivel de daño no era suficiente para matarlo por completo. Al menos aguantar un rato no fue problema. Hace 2 años, uno de mis experimentos accidentales provocó que las reglas del mundo cayeran en el caos, abriendo un camino hacia la brecha dimensional y atrayendo la atención del Gran Rojo. Durante este tiempo, la Gran Roja se ha estado quedando en mi casa. Hasta hace poco, ya he podido colgarla y vencerla. Las débiles palabras de Rías resonaron, haciendo que la expresión de Rizebim se volviera sumamente colorida. Tras un largo rato, mirando a Rizebim, que permanecía en silencio y aislado, Rías dijo con indiferencia: «Ya deberías poder morir en paz, ¿no?». Sin esperar a que Rizebim profiriera una maldición, Rías le arrancó el alma y aniquiló su cuerpo físico. Luego, Rías usó la búsqueda de almas. Se extrajo toda la información valiosa. Finalmente, una porción de poder mágico apareció en la mano de Rías. La característica de este poder mágico era precisamente la anulación del equipo sagrado. Nulificación de Sacred Gear, dominada. Finalmente, una luz roja engulló el alma de Rizebim. Uno de los 3 únicos trascendentes entre los demonios, muerto. ¿Y por qué había 3? Porque llegado ese punto, Rías ya no podía ser considerada un demonio. Un demonio, que también es un dragón. Tras haber tratado con Rizebim, Rías descendió lentamente. La batalla entre Rías y Rizebim quedó plasmada en la mirada de Valí. Con su armadura de fantasía carmesí y unas alas de una belleza extraordinaria desplegadas a sus espaldas, era tan hermosa que Valí no pudo evitar mirarla fijamente, sin poder creerlo. Fue la conmoción de presenciar un poder hermoso, un anhelo que brotaba del fondo de su corazón. La armadura se disolvió lentamente y Rías descendió flotando. «Me llamo Rías Gremory. La dirección a la que te dirigías es mi territorio». Rías dijo: «Por cierto, Rizebim Lucifer ha sido aniquilado por mí, no queda ni un ápice de su alma. A partir de ahora, eres libre. Vive según tu propio corazón, joven dragón blanco. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. Si te ha gustado el fic puedes pasarte por el Patreon del canal donde hay más de 1800 audios y algunos fics que son solo para la noche guiño guiño.